¿Se acerca el fin del mundo? ¿La agresión militar de Rusia en Ucrania conducirá a la Tercera Guerra Mundial? ¿El poderoso aumento de la fuerza militar china preparará el escenario para el Armagedón? Amigo, la profecía bíblica revela el futuro del mundo. Usted puede conocer las respuestas a estas preguntas si entiende la profecía bíblica. Los mensajes proféticos de los profetas de Dios pueden ser un desafío incluso para los eruditos bíblicos. ¿Qué simboliza la gran imagen descrita por el profeta Daniel? ¿Qué significado podemos aprender de las bestias y la ramera de Apocalipsis y de otros símbolos misteriosos? Los principios probados de la profecía bíblica abrirán su comprensión al futuro final del mundo, de la humanidad y del glorioso reino venidero. Entre el 25 y el 30% de su Biblia es profecía. Si usted entiende la profecía, podrá encontrar esperanza para el futuro y para su propia vida. Usted debe conocer las claves para comprender la profecía bíblica. Acompáñenos. La profecía bíblica revela el futuro del mundo y francamente el futuro del universo. La Biblia ha demostrado el poder de la profecía. Espero que haya visto el video Asombrosas profecías cumplidas. Desde el sueño de Nabucodonosor en el libro de Daniel del Antiguo Testamento hasta las visiones de Juan en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, la Biblia revela importantes eventos del tiempo del fin, con misteriosos símbolos proféticos como la bestia de Apocalipsis 13, con 7 cabezas y 10 cuernos, y la ramera de Apocalipsis 17, sentada sobre una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cómo puede usted entender el significado de estos símbolos? En el programa de hoy analizaremos 7 claves para entender la profecía bíblica. Amigo, estas 7 claves para comprender la profecía lo ayudará a comprender el futuro y los eventos más sorprendentes que pocas personas en la Tierra llegan a comprender. La clave número 1 para comprender la profecía bíblica es aprender el enmarque profético de Dios. Algunos tienen ideas erradas acerca de la profecía porque creen erróneamente que Cristo regresará después del milenio profetizado. Pero la Biblia muestra claramente que Cristo regresará para establecer un reino literal aquí en la tierra por un periodo literal de 1000 años. El libro de Apocalipsis describe un periodo de 3 años y medio antes del regreso de Cristo. Los primeros 5 sellos de Apocalipsis, descritos en el capítulo 6, cubren 2 años y medio de la gran tribulación de que Jesús habló en Mateo 24. El 6º sello son las señales celestiales. El mundo entero será puesto en vigilio cuando ocurra este evento. Leamos eso en Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y escucha ahora, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El mundo entero quedará perturbado y aterrorizado, y se dará cuenta de que ha llegado el tiempo del juicio de Dios, cuando Jesús regrese para establecer el reino aquí en la tierra, un nuevo orden mundial gobernado por el Rey de Reyes, Jesucristo. Clave número 1 para comprender la profecía bíblica es aprender el enmarque profético de Dios. Clave número 2 para comprender la profecía bíblica. La Biblia interpreta sus propios símbolos. El libro de Apocalipsis contiene lenguaje simbólico que confunde a muchos lectores casuales. Si tiene su Biblia a mano, vaya a Jeremías 51, versículo 24. Su Biblia probablemente tenga un título como El juicio o venganza de Dios sobre Babilonia. Dios está declarando su castigo sobre el gran imperio de Babilonia. Jeremías 51, 24. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión, delante de vuestros ojos, dice el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice el Señor, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Así es, Dios juzgará a las naciones rebeldes, simbolizadas aquí como montes. ¿Qué monte o reino gobernará toda la tierra? Como explican tantas profecías, este reino será el reino de Dios, gobernado por el Rey de Reyes, el Salvador, Jesucristo.
Los estudiantes bíblicos están familiarizados con la profecía de Isaías 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Un monte en la profecía bíblica puede simbolizar un reino, imperio o nación. Aquí vemos las buenas nuevas del reino de Dios, que establecerá la paz mundial. Hemos visto un ejemplo del simbolismo profético. Un monte puede ser símbolo de un reino o gobierno. Así que la clave número 2 para comprender la profecía bíblica es: la Biblia interpreta sus propios símbolos. La tercera clave para entender la profecía bíblica es: la prueba de la profecía cumplida. Docenas de profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo. Otro ejemplo de la profecía cumplida, y hay muchos, es el sueño que Dios le dio al antiguo rey Nabucodonosor de Babilonia. Vaya al libro de Daniel, capítulo 2. Aquí el profeta Daniel le revela al rey su sueño. La famosa imagen de Nabucodonosor revela 4 imperios que gobernaron al mundo. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó. Daniel fue llamado ante el rey y procedió a describir la gran imagen en el sueño del rey. Daniel 2:31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esa imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Daniel le dijo al rey Nabucodonosor que él era la cabeza de oro representada en la imagen. Daniel dijo en el versículo 38, tú eres aquella cabeza de oro. La historia confirma la profecía de Daniel sobre los imperios postreros simbolizados por la estatua. ¿Qué imperios mundiales siguieron a Nabucodonosor? La cabeza de oro representó al imperio babilónico desde el 625 al 539 a.C. Fue reemplazado por el imperio medo-persa del 558 al 330 a.C., representado por el pecho y los brazos de plata. El vientre y los muslos de bronce representan el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, del 333 al 31 a.C. Las piernas de hierro representan al imperio romano del 31 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Y los 10 dedos de los 2 pies de hierro, mezclado con barro, representan un futuro renacimiento del Imperio Romano. Las profecías de Daniel son genuinas. Las predicciones de estos 4 imperios se cumplieron. La clave número 3 para entender la profecía bíblica es la prueba de la profecía cumplida. La clave 4 para comprender la profecía bíblica es comprender los intervalos de tiempo proféticos. Pasamos a Lucas 4, versículo 16. Jesús estaba visitando su ciudad natal de Nazaret y fue invitado a leer las Escrituras en el sábado. Le entregaron el rollo de Isaías. Lucas 4:16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer, y fuele dado el libro del profeta Isaías. Lucas 4:17. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Ahora note esto. Entonces cerró el libro y lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se cumple esta escritura que habéis oído. El Mesías había venido para predicar el evangelio a los pobres, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor.
Jesús les dijo que esta misma profecía de Isaías ahora se estaba cumpliendo a través de él. Pero ¿era esa toda la profecía? Volvamos a la profecía que leyó. Observe las dos declaraciones de misión aquí, en Isaías 61:2. A proclamar el año de buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Jesús cerró el libro que estaba leyendo justo en medio de un versículo. Omitió la segunda parte del versículo que se refiere al día de la venganza. ¿Por qué? Porque el resto de la profecía de Isaías se aplica a la segunda venida de Jesús, cuando tenga lugar el día del Señor, el día de la venganza y la ira de Dios. Y hay un intervalo de tiempo de aproximadamente 2000 años entre el cumplimiento de la primera y la segunda parte del versículo. La clave 4 para comprender la profecía es comprender los intervalos de tiempo proféticos. La clave 5 para entender la profecía es reconocer la dualidad profética. Vaya en su Biblia a 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién fue el último Adán? El versículo 47 nos da la respuesta. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El segundo Adán fue Jesucristo. La profecía del monte en Mateo 24 es también un ejemplo de dualidad. Algunas de las terribles condiciones descritas sí tuvieron lugar cuando Jerusalén fue destruida. Pero eso fue solo un tipo precursor del cumplimiento final. Jesús nos advirtió en Mateo 24:21: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sí, la profecía es dual, y debemos aprender las lecciones de la historia. La destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo fue solo un tipo precursor de la gran tribulación que aún está por llegar. La clave número 5 para comprender la profecía es reconocer la dualidad profética. El simple conocimiento del origen de las naciones en la Biblia nos da una comprensión más clara de la profecía bíblica. A la siguiente clave la llamamos la clave maestra para comprender la profecía. Clave número 6 para comprender la profecía: conocer el origen bíblico de las naciones. Amigo, puede encontrar a los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y las otras naciones de habla inglesa en la profecía bíblica. Si puede, comprenderá partes importantes de las profecías vitales que muy pocos hoy en día pueden llegar a comprender. La Biblia menciona por nombre naciones como Egipto, Libia y Etiopía, y quizás le sorprenda que Asiria llegue a ser una de las naciones prominentes del mundo de mañana, junto con Egipto e Israel. Puede leer sobre eso en Isaías 19:23. Lea también los capítulos 10 y 11 de Isaías. Pero ¿quién es la Asiria moderna? En una revista del mundo de mañana publicamos un artículo sobre este tema titulado ¿Un cuarto Reich? Esto es lo que escribió el Dr. Douglas Winell en el artículo. Si bien la mayoría de los historiadores se muestran reacios o no logran establecer ninguna conexión entre la desaparición de los asirios y la aparición de las tribus germánicas, el hecho es que la historia y el carácter nacional de ninguna otra nación se parece más al de Alemania que el de Asiria. La clave número 6 para comprender la profecía es conocer el origen bíblico de las naciones. ¿Puede entonces encontrar a Estados Unidos en la profecía de los tiempos del fin? Ahí está, si sabe dónde buscarlo. Para más información sobre la identidad de Estados Unidos y Gran Bretaña en su Biblia, consulte nuestro inspirador programa, El mensaje de Jeremías para los pueblos británico y estadounidense. Solo escriba ese título en la barra de búsqueda del sitio web para ver el programa. La clave número 6 para comprender la profecía es conocer el origen bíblico de las naciones. La clave número 7 para comprender profecía: comprender los propósitos de la profecía bíblica. Amigo, la profecía bíblica puede sostener la esperanza e inspirar confianza, pero también advierte a las personas y naciones que se arrepientan. Juan el Bautista bautizaba a grandes multitudes que estaban conmovidas por su predicación. El evangelista Mateo describe lo que sucedió. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Más tarde Jesucristo predicó el mismo mensaje. Puede leer eso en Marcos 1, 14 y 15. ¿Y cuál fue la respuesta de la predicación de Juan? Versículo 5. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En el libro de Apocalipsis, Cristo promete protección para quienes se arrepientan y sean fieles. En la carta a la iglesia de Filadelfia, el apóstol Juan registra este mensaje. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba es ese periodo de tiempo único en la historia llamado la Gran Tribulación, que conduce al día del Señor. Dios protegerá a su pueblo fiel en los años difíciles que se avecinan. En el versículo 11 Cristo nos da esta instrucción. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La profecía bíblica advierte a la gente que se arrepienta y evite los grandes castigos venideros. Otro propósito de la profecía es dar oportunidad a aquellos en cautiverio futuro de arrepentirse y quedar bajo la liberación de Dios, como Dios promete en Deuteronomio 4:27 al 31. Amigos, ¿se está preparando para la segunda venida de Cristo? Comprender la profecía bíblica y afrontar la realidad le ayudará a prepararse. En Pentecostés del año 31 después de Cristo, el apóstol Pedro exhortó a miles de personas a arrepentirse y ser bautizados. Puede verlo en Hechos 2:38. Pedro motivó a la multitud a cambiar de vida. Él dijo en Hechos 2:40, «Sed salvos de esta perversa generación». Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Amigo, si ha estudiado el bautismo bíblico y ha llegado al punto en su vida en el que se ha arrepentido y ha aceptado el sacrificio de Cristo y su autoridad sobre su vida, lo invitamos a consultar a uno de nuestros ministros. Tenemos representantes en muchas regiones del mundo. Clave número 7 para comprender la profecía es comprender los propósitos de la profecía bíblica. La profecía bíblica también demuestra la asombrosa soberanía de Dios, como nos dice en Isaías 46 del 9 al 10. Espero que haya visto nuestro reciente video ¿Está usted salvo o está perdido? Asegúrese de verlo en nuestro sitio web. La profecía bíblica revela el maravilloso futuro de su salvación. El enmarque de la profecía, como lo analizamos hoy, revela el juicio sobre las naciones durante el día del Señor y la gloria suprema del reino venidero. Al comienzo de este programa hice las preguntas. ¿Se acerca el fin del mundo? ¿La agresión de Rusia en Ucrania conducirá a la Tercera Guerra Mundial? ¿El poderoso aumento de la fuerza militar en China preparará el escenario para el Armagedón? El enmarque de la profecía bíblica responde a estas preguntas. ¿Pero qué salvará al planeta y a toda la humanidad de la extinción y aniquilación total? El mayor acontecimiento de la historia de la humanidad llegará pronto. El regreso del Salvador Jesucristo salvará el planeta Tierra y establecerá la paz mundial. Quizás conozca la asombrosa profecía de Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Espero que esté orando como Jesús instruyó en Mateo 6:10, venga tu reino. Todos esperamos con ansias el anuncio de las buenas nuevas con la séptima trompeta en Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dios lo bendiga al prepararse para la venida del Salvador Jesucristo y el reino de Dios en la tierra. Gracias por seguirnos. Aquí en El Mundo de Mañana producimos estos videos para ayudarlo a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si le resultó útil, dele me gusta, compártalo y suscríbase a nuestro canal para no perderse otro video. Y si desea aprender más, puede pedir la guía de estudio gratuita, Comprensión de la Profecía Bíblica. Puede obtenerla en el sitio web
elmundodemañana.org. Hasta la próxima.